habiendo podido asignar a cada feature una importancia a partir de la técnica de lazo, ahora resta poder armar modelos en función de esa selección de variables. Podemos elegir distintos puntos de corte y fue lo que hicimos para la tabla final mostrada en el video anterior. Empezaremos por el GLM4, que está más a la derecha en la tabla que estamos viendo, que es el modelo al que llamamos full. GLM4 es un ID interno de experimento, donde incluimos todas las variables disponibles, menos obviamente la clase y el ID de usuario, y fue, digamos, la que cuenta con toda la información. Esta variable tardó en generar el modelo lineal generalizado 3,33 minutos, es obviamente la que más tardó, y nos dio una residual deviance de 13 millones aproximadamente. La que llamamos GLM6 o full sin hora es vía la técnica de lazo, detectamos que la hora consulta no tenía sentido incluirla aún para el lambda mínimo, entonces queríamos probar qué impacto tenía en el tiempo de procesamiento y en la residual deviance, encontrando que baja el tiempo de procesamiento y la residual deviance se mantiene igual, con lo cual la hora podría ser excluida. El siguiente punto que elegimos fue, a partir de la técnica de lazo, quedarnos con todas las variables de la lambda del primer desvío estándar, que eran, según la tabla anterior que habíamos podido ver, son todas las variables en la columna S2 que no tienen punto, son 14 variables en total. Eso tardó 2,53 minutos, ya prácticamente 40 segundos menos, y nos dejó una residual deviance un poco más alta, obviamente, era esperable, pero dentro del rango parecido a los otros dos modelos, con lo cual vemos que es un modelo que tiene bastante menos variables, que tiene un buen impacto en el tiempo de procesamiento y creemos que es un buen trade-off para las variables. Le restamos respecto del full 5 variables en total. Y después nos quedamos con el top 3 de variables de la técnica lazo y le aplicamos el GLM al que llamamos GLM3. Esa, bueno, como dijimos, usamos tres que fueron cantidad de caracteres, número de términos y mean term, que fueron las mejores según la técnica de lazo, y nos dio una residual dividend de 13,72, con lo cual podríamos decir que necesitáramos un modelo con muy pocas variables. La verdad que sigue siendo bastante competitivo en términos de la generación del modelo. Después vamos a ver que en términos de eh, poder predictivo adolece de otros problemas. Respecto del análisis de coeficientes, vamos a mostrar un análisis muy breve de GLM3, que es el modelo de menor cantidad de variables. Sin embargo, es fácilmente extensible al resto de los modelos, tanto el de 14 como los de 18 y 19 features. En general, la beta cero o el beta del intercepto no se interpreta en este tipo de modelos por ser bastante complicado y no tener demasiada información. Si queremos interpretar, por ejemplo, el coeficiente, perdón, de log número de términos, el beta sub i en general, para una variable x sub i, se interpreta un incremento positivo en el beta, implica que cuando hay un incremento en una unidad de la variable x sub i, aumenta la probabilidad de que la clase sea clasificada de forma positiva. En el caso puntual que nos atañe a nosotros, lo que podemos observar es que para el coeficiente beta sub 1 de log número de términos, al ser un valor positivo 1,49, el incremento en una unidad de número de términos, manteniendo todo el resto de las variables iguales, implica un aumento en la probabilidad esperada de que la búsqueda sea clasificada como singletón. En el caso de el log de mean term, que tiene un coeficiente negativo menos 0,68, ese beta sub 3 negativo lo que nos indica es que si hay un incremento de 1 en mean term, bajará la probabilidad de que esa búsqueda sea clasificada
como singleton. Aclaro acá la probabilidad esperada es un log, con lo cual no es una condición lineal, por eso no uso en qué cantidad es incrementado. Respecto a la significatividad de los coeficientes, obviamente dan altamente significativos, pero queremos relativizar esta información porque al ser 20 millones de registros los que se están utilizando acá, es obvio que la significatividad o el p-value no van a ser un inconveniente y no nos suma demasiado interpretarlos. Como última parte de este análisis, queremos conversar respecto de la deviance a partir de los modelos generados. A todos los modelos le calculamos la deviance explicada a partir de la deviance nula y de la deviance residual reportada por la librería GLM. Bueno, la formulita es como la vimos en la teoría y es esa división, ese cociente. Y paso a la siguiente slide para charlar respecto de los números finales. La deviance explicada para el mejor modelo que tenemos es el que llamamos GLM4, que es el modelo full con todas las variables, y muy, 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 muy cerquita el GLM6, que es el modelo con todas las variables sin hora consulta, nos da la deviance explicada prácticamente igual, y la residual también la tienen prácticamente igual. Nos sorprende que GLM5, que es el modelo con 14 variables, da una deviance residual ligeramente menor, pero obviamente en la explicada es muy similar. Y es un modelo con 5 variables menos. E incluso el modelo con solo 3 variables da una deviance explicada bastante similar. Los modelos GLM1 y GLM2 no los comentamos, eran modelos previos en una etapa exploratoria. Habíamos armado modelos con una única variable y obviamente su rendimiento era bastante pésimo. También se va a ver un impacto, una muestra del mal rendimiento de estos modelos 1 y 2 cuando se analicen las curvas ROX más adelante. Eh, Creemos que lo interesante a destacar de esta tabla es que reducir incluso a 3 o 14 variables respecto de las 19 en total nos da una deviance explicada muy similar, básicamente en los mismos rangos. En este apéndice al video de modelado quería agregar una cuestión respecto a la selección de variables. Como se ve acá, el modelo full dijimos que tenía 19 variables. Sin embargo, si vamos a la exploración que hizo Lazo en el video anterior, podemos observar que había 24 menos 2, que son los interceptos, 22 variables en total exploradas. Entonces la pregunta es, entre 19 y 22 hay una diferencia de 3 variables. ¿Cuáles son las variables que no pasaron el filtro? La realidad es que las variables que no pasaron el filtro fueron las últimas 3 de esta tabla: frec-consulta día, hora y min de minuto, por el motivo siguiente. Cuando intentamos incluirlas en los modelos, sistemáticamente se negaron a entrar por tema de outliers. Quedaban afuera, aplicamos log e incluso intentamos binarizar. Binarizadas en realidad entraban, pero creíamos que la interpretación de una frecuencia binarizada podía ser incluso más oscura que ya de por sí estar en un modelo GLM que le resta un poco de explicabilidad respecto del lineal clásico. Entonces, no poder aplicar log, no poder dejarlas como venían del dataset, requería, creamos un análisis de esos outliers de forma un poquito más detenida y no decidimos excluirlas de los modelos. En Lazo tampoco habían dado muy relevantes, la más relevante había sido Freq Consulta Día y estaba, según el gráfico este, Freq Consulta Día es la roja, que está recién por la mitad del gráfico, tiene bastante variables por delante. No es que tampoco excluimos una importante, pero bueno, queríamos dejar eso en claro porque podía llegar a hacer ruido que de repente de una slide a otra se perdían variables.